Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Nicolás Maduro anuncia estar dispuesto a someter su cargo a referéndum revocatorio. El gobierno de Juan Guaidó presentó sus argumentos para evitar que el oro venezolano en Reino Unido caiga en manos del chavismo. Régimen de Nicolás Maduro advierte a Estados Unidos por la navegación de un buque cerca de sus costas. Estados Unidos sanciona a los capitanes de los buques iraníes que llevaron gasolina a Venezuela. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video, dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. También dale me gusta si estás de acuerdo en que el Banco de Inglaterra entregue el oro de Venezuela a Juan Guaidó y no así a Nicolás Maduro. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar la noticia a más personas. Comparte el video. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes al final del video para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Iniciamos esta emisión de Noticias de Venezuela hoy con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Nicolás Maduro anuncia estar dispuesto a someter su cargo a referéndum revocatorio en el año 2022. Nicolás Maduro afirmó el miércoles que está dispuesto a someterse a un referéndum revocatorio del mandato a partir de enero 2022, cuando se cumpla la mitad de su periodo de gobierno, y prometió además que acatará felizmente lo que el pueblo decida en ese momento, informó la prensa local. Para el año 2022, el 10 de enero, se abrirá el lapso para aquellos que quieran recoger firmas para convocar a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo. Así dijo Maduro en su discurso por el 199 aniversario de la batalla de Carabobo, fiesta patria en Venezuela. Si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referendo revocatorio, iremos a ese referendo a medirnos en las urnas electorales y acataré finalmente lo que el pueblo decida en su momento. Así lo agregó Maduro según el diario oficialista Últimas Noticias y la televisora Globovisión. Maduro advirtió que no será un puñado de golpistas, no será tampoco el gobierno de Estados Unidos quienes resuelvan su continuidad o su salida del gobierno, porque en Venezuela quien decide, quien pone, quien quita es el soberano pueblo venezolano. La Constitución venezolana autoriza, no obliga, a que una vez que se cumpla la mitad del periodo del gobierno, el presidente pueda ser sometido a un referéndum revocatorio, pero siempre que se reúna una cantidad determinada de firmas de ciudadanos que lo impulsen en un proceso de varias etapas. El referéndum revocatorio en Venezuela fue incluido en una reforma constitucional en 1999 y hasta ahora se realizó solamente una vez en 2004, cuando el presidente Hugo Chávez resultó ratificado en su cargo. En el año 2016, al cumplirse la mitad del mandato anterior de Nicolás Maduro, la oposición impulsó un referéndum revocatorio, pero el Consejo Nacional Electoral no convalidó todas las firmas reunidas e impidió su realización. Esa decisión, sumada a la declaración de nulidad de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, también a la creación de una Asamblea Constituyente chavista, profundizó la crisis política e institucional del país. En este contexto, el Tribunal Supremo de Justicia desconoció en las últimas semanas a las autoridades de la Asamblea Nacional, elegidas en enero pasado por la mayoría de los diputados, y designó una nueva conducción del Consejo Nacional Electoral, el cual sigue teniendo mayoría chavista pese a que la Constitución establece que estos nombramientos son facultad del Parlamento. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia intervino 2 de los 4 mayores partidos de la oposición en Venezuela. Se trata de Acción Democrática y también Primero Justicia, a cuyo frente puso a dirigentes afines al oficialismo. A fines de este año corresponde realizar elecciones para renovar totalmente la composición de la Asamblea Nacional, y dentro de la oposición se debate la conveniencia de concurrir a esos comicios o de abstenerse.
Este año habrá elecciones en Venezuela y estamos listos para, con votos, imponer la voluntad popular. Las elecciones son la única forma para salir de esta tragedia en la que la oposición radical convirtió a la Asamblea Nacional. Vamos a renovar el Parlamento con votos y con la voluntad de un pueblo que requiere paz, así dijo el miércoles Nicolás Maduro. Continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy. La noticia publicada en el periódico Infobae. El gobierno de Juan Guaidó presentó sus argumentos para evitar que el oro venezolano en el Reino Unido caiga en manos del chavismo. La cuestión de determinar si el gobierno del Reino Unido reconoce legalmente a Juan Guaidó en lugar de a Nicolás Maduro al frente del Estado de Venezuela ha sido un aspecto principal, el cual cobró vida el martes y centro de atención en un juicio en Londres para dirimir quién tiene acceso al oro de Venezuela, el cual está depositado en el Banco de Inglaterra. El juez de la División Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior Británico debe dictaminar en una fecha a fijarse si la junta nombrada por Nicolás Maduro en el Banco Central de Venezuela, presidido por Calixto Ortega, o la que ha sido nombrada por Juan Guaidó, es la legítima para tener acceso a las reservas de 31 toneladas de lingotes de oro, los cuales han sido valorados en $1.300 millones y que están en el Banco de Inglaterra. Una vez se determine cuál es la junta válida, el tribunal podrá avanzar en la demanda que ha sido presentada el 14 de mayo contra el Banco de Inglaterra por Ortega, quien acusa a esa entidad de vulnerar el contrato al no haber cumplido su instrucción de liquidar y de transferir 930 millones de euros de esas reservas a un fondo de las Naciones Unidas. Esto para que los mismos sean usados contra la lucha del COVID-19 en Venezuela. El Banco de Inglaterra solicitó a la Corte que arbitre quién tiene el control sobre el oro después de que Guaidó, reconocido en 2019 como presidente interino de Venezuela por varios países, entre ellos el Reino Unido, le pidiera por carta que no se lo entregara al régimen cleptocrático de Nicolás Maduro. En la sesión del martes presentaron sus alegatos Andrew Fulton en representación de la Junta del Banco Central de Venezuela, así como también el procurador especial José Ignacio Hernández, designado por el dirigente opositor Juan Guaidó, quien planteó que el Reino Unido reconoce, tanto de forma legal como políticamente, a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Nick Vinell, abogado de la Junta de Ortega que protagonizó la jornada del lunes, mantiene por su parte que al margen de lo que diga en sus declaraciones políticas, el Ejecutivo de Londres reconoce de facto al gobierno de Nicolás Maduro, puesto que mantiene con él relaciones diplomáticas plenas, normales y recíprocas. Fulton pide al juez que, sin entrar en examinar quién tiene el control legítimo de las instituciones en Venezuela, un asunto que en su opinión no le compete por no ser justiciable en ese país, acepte como prueba concluyente del reconocimiento del Reino Unido a Guaidó en una declaración hecha el 4 de febrero de 2019 por el entonces ministro británico de Exteriores Jeremy Hunt. En ese comunicado, emitido después de que Nicolás Maduro rechazara convocar a nuevas elecciones, Hunt afirmó que el Reino Unido ahora reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino constitucional de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones presidenciales creíbles. Según Fulton, la Corte está obligada por la doctrina de una sola voz, por la que los poderes del Estado deben proyectar unidad en las relaciones exteriores, a acogerse a este pronunciamiento sin cuestionarlo y a considerar a Juan Guaidó el representante de Venezuela. Vinell rebate que la declaración de Hunt es equívoca, y aunque expresa apoyo político, de ella no se desprende que reconozcan al líder opositor en todos los efectos como jefe del Estado o del gobierno de Venezuela. Advierte incluso que si lo hiciera, pudiera violar la legislación internacional, además de poner en riesgo al personal diplomático británico desplazado al país latinoamericano, todo lo cual Fulton rechaza. Vinell arguye que si el gobierno británico quisiera reconocer a Juan Guaidó de forma inequívoca, no hubiese rechazado emitir un certificado acreditativo ante el tribunal en lugar de remitirse a la declaración ambigua de Hunt. El dictamen de este juez, que se emitirá en una fecha aún por determinar, servirá también para resolver un pleito iniciado por Deutsche Bank el 13 de mayo del 2019, sobre el cual los bandos en disputa en Venezuela pueden legalmente reclamar $120 millones derivados de la terminación de un contrato de swap o permuta de oro. No se espera que el juez Thier pronuncie su veredicto de manera inmediata,
y en todo caso se prevé que el proceso en su conjunto se alargue por sus ramificaciones legales y además por el precedente que sienta en el Reino Unido. Seguimos con otra de las noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico El Nacional. Régimen de Nicolás Maduro advierte a Estados Unidos por la navegación de un buque cerca de sus costas. El régimen de Nicolás Maduro hizo advertencia el miércoles a los Estados Unidos luego de que se diera a conocer que un barco destructor de la marina de ese país estaba navegando en aguas internacionales muy cerca de Venezuela. Si usted tiene el atrevimiento de estar ejerciendo labores en el mar, actos en el mar, los que llaman actos de ley que le corresponden a Venezuela, usted va a recibir una respuesta digna de los patriotas del país, de nuestra Armada. Así lo dijo Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, mientras estaba en su discurso en los 199 años de la batalla de Carabobo. El pasado martes, el Comando Sur de los Estados Unidos había informado que el barco USS Nietzsche había llevado a cabo una operación de navegación en aguas internacionales y que estaban fuera de la jurisdicción territorial a las 12 millas náuticas de Venezuela. Durante la operación, el barco navegó en un área que el régimen de Nicolás Maduro asegura de manera falsa que tiene el control. Un alegato que es inconsistente con lo que establece la ley internacional, así lo indicaron en un comunicado. Manifestaron que las embarcaciones de la Guardia Costera, así como de la Marina de Estados Unidos, están en el Caribe como parte de la operación contra el narcotráfico iniciada por ese país. Estados Unidos continuará navegando, volando y operando en donde la ley internacional lo permita, y con ello preservando derechos, libertades y el uso legal del mar y espacio aéreo, garantizando así a todas las naciones. Así dice la nota oficial emitida por Craig Fowler, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Y en otra de las noticias de Venezuela hoy, noticia publicada en el periódico Infobae. Estados Unidos sanciona a los capitanes de los buques iraníes que llevaron gasolina a Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de su Oficina de Control de Activos del Extranjero, OFAC, incluyó en su lista de sancionados a 5 capitanes de barcos de Irán, los cuales transportaban gasolina e insumos para su producción en Venezuela. Estos capitanes estaban al frente de buques petroleros el Petunia, Clavel, Fortune, Forest y Faxon, los cuales llegaron a Venezuela entre el 23 de mayo y el 1 de junio para suplir las necesidades de Venezuela ante la ausencia de gasolina. En un comunicado que fue emitido por el Departamento del Tesoro y su secretario Steven Mnuchin, dijo que el organismo va a tener como objetivo a cualquier persona o empresa que apoye los intentos de Irán de evadir las sanciones de Estados Unidos y además de permitir un comportamiento desestabilizador en todo el mundo. Según el funcionario estadounidense, el apoyo que está dando el régimen iraní al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es inaceptable y el gobierno de Estados Unidos va a continuar utilizando sus autoridades para entonces interrumpirlo. En el texto se afirma además que si continúan con esta exportación de combustibles a Caracas, estarían apoyando a grupos terroristas y dictadores aliados a Venezuela y a Siria. Venezuela ha registrado en los últimos meses problemas muy serios con el abastecimiento de la gasolina. Esto debido a las medidas unilaterales coercitivas que han sido aplicadas por Estados Unidos, según el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. Posterior a la llegada de los barcos petroleros a Venezuela, las filas para recargar el tanque de vehículos fue disminuyendo, al punto de que se regularice la distribución de estaciones de servicio, tanto con el precio regulado como también el precio internacional. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.